No sé qué tal me oís sin el micrófono. ¿Me oís bien? Pues no lo usamos, ¿vale? Sí, yo creo que es más sencillo así. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón. Os voy a contar esto de cine antiguo. Y una duda, los que estáis ahí en los márgenes, ¿veis la pantalla entera? Sí. ¿Tú también? ¿Eres el más marginal? Hay sitios más céntricos que a lo mejor lo verías mejor. Mi sugerencia, yo después de muchos años de hacer carreras y ir a cursos y tal, he aprendido que donde más se aprende es en la primera fila. De verdad os lo digo, ¿eh? Bueno, podéis cambiaros cuando queráis si veis que no estáis. Ay, bueno, Mercedes, no pasa nada, no. Aquí. Es que estamos en un poco de improvisación, que es lo bueno. Bueno, buenos días. Estamos hoy en una conferencia porque estamos realizando unas jornadas que es la cultura de entreguerras, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y comienza la Segunda. Ayer hicimos un recorrido por la música y también por el arte, que vinieron compañeros vuestros, y hoy lo vamos a hacer con Ramón Bernardo a través del cine. Espero que os guste. Él va a hacer su intervención y luego al término pues podéis establecer un diálogo, unas preguntas, conclusiones, reflexiones, lo que queráis hacerle llegar. Quería disculpar, Puri, la alcaldesa, quería haber venido a darte la bienvenida, a daros las gracias también a vosotros, a saludaros, pero está en una reunión y no puede salir. Entonces hago yo pues la presentación. Y nada, sobre todo que estéis atentos y que lo aprovechéis, porque la biblioteca lo que pretende es dar una pincelada y acercar otras culturas que si no de otra forma no sería posible. Aparte de tener el préstamo de libros y tener actividades, pues también nos gusta a veces innovar y arriesgar, como son con estas jornadas. Ramón es crítico de cine, tiene también un blog, hace también muchas críticas y muchos comentarios de tanto películas clásicas como todo lo que sale en el cine, las películas de estreno. Y nada, es un privilegio tenerle hoy aquí para que nos hagas este recorrido y nos introduzcas un poquito en cómo fue el cine en este periodo. Y no quiero entreteneros más, daros las gracias y un fuerte aplauso a Ramón. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, un recibimiento colosal, esto de ser aplaudido antes de intervenir siempre está bien, os lo agradezco mucho. Vamos a hacer primero un sondeo para ver cómo estáis de cine. A ver, ¿quién se considera de vosotros aficionado al cine? Que levante la mano. Hago cine, series, todo lo que sea. No hay nadie aficionado al cine. Bueno, ya estoy desolado. Bueno, ¿quién ha visto algo de La Casa de Papel? Hay un sector ahí potente. Vale. ¿Quién ha visto, por ejemplo, El juego del caracol? Voy del caracol, del calamar. El juego del calamar. Y por ejemplo, Sex Education, ¿alguien lo ha visto? Un consejo, los que no hayáis visto nada de esto, tenéis un problema. ¿Vale? Vamos a preguntar, vamos a irnos un poco más atrás. A ver, ¿quién ha visto alguna película de Star Wars? De la Guerra de la Galaxia. Vale. ¿Quién ha visto alguna de Indiana Jones? Yéndonos más atrás. ¿Alguna de Indiana Jones? Vale. ¿Quién ha visto E.T.? Bueno, ¿quién ha visto los Goonies? Vale. Podéis bajar la mano. Los que no hayáis visto nada de esto, tenéis otro problema.
¿Vale? La cultura popular, el mayor exponente de la cultura popular en nuestros días es el cine y las series, ¿no? Entonces, si uno vive en este mundo, uno puede aislarse del mundo, claro, perfectamente, todo es lícito, pero si uno vive en este mundo, tiene que estar al día de estas cosas. ¿Me explico? Eso es así. Entonces, mi recomendación es que el cine y las series te ayudan a ver la vida y te ayudan a aprender mucho. Nosotros vamos a irnos mucho, mucho más lejos. ¿Habéis visto alguna película de los años 20, 30? ¿Habéis visto, por ejemplo, alguna película de Charlotte, de Chaplin? ¿Ha visto alguien alguna película de Chaplin? Vale, un 2%. Vale. ¿Alguien sabe quién es Buster Keaton, por ejemplo? Buster Keaton, nadie. ¿Y John Ford? ¿Alguien ha oído hablar de John Ford, por ejemplo? John Ford. Bueno, pues vamos a ver. Vemos esto. Esto que os voy a poner, mira, vamos a hablar de los años 20 y 30 del cine, ¿no? Hablar de ese periodo es intentar hablar de ese periodo de cine en una hora, es como intentar llegar corriendo a Barcelona en una hora. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dar unas pinceladas. Os voy a poner fotos, no os voy a poner otra cosa, ¿vale? Y yo os cuento. Esto es como un Instagram. Vamos a ver fotos ahí una detrás de otra, una detrás de otra. Eso, yo ahora ya no uso Instagram porque llegó un momento que me daba cuenta que todos los días perdía una hora viendo fotos como un tontico, ¿no? Y decía, bueno, si es que ni leo, solo veo fotos. Entonces dejé de usarlo, pero prohibí, como hay que prohibirse a veces cosas en la vida, para no perder el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer un Instagram, vamos a ver fotos, yo os voy contando alguna cosa. Si algo os queda después de la sesión esta, pues bien está, ¿vale? Aprender. En esta época que vamos a hablar, años 20, años 30, son dos épocas muy diferentes. Los 20 son la Belle Époque, después de la Primera Guerra Mundial hay un periodo de crecimiento económico y de vida alegre, la vida alegre, se crea la Sociedad de Naciones, hay el optimismo ese de que no va a haber más guerras, cuestiones de esas que luego se truncan, viene el crash del 29, viene la crisis económica y viene en los años 30 el auge de los fascismos, ¿no? Yo os voy a hablar, esto por introducción, de todos estos temas, intentaremos hablar de todos estos temas. ¿Alguien tiene reloj, por cierto, este normal? Vale, me avisas cuando llevemos media hora, ¿te parece? Y luego cuando llevemos una hora me avisas también, ¿vale? Bueno, la Belle Époque, ¿verdad? En la Belle Époque, estos años 20, los locos años 20, donde se bailaba el charleston y se llevaban faldas cortas, pues es París el centro de la cultura mundial. Es donde se reúnen las grandes figuras de la cultura del siglo XX, que están en esa época en París, ¿no? Luego, desgraciadamente, viene el crash del 29, viene y la época de los fascismos, el auge de los fascismos, de Mussolini, de Hitler, habéis oído hablar, de Franco también. Bueno, pues viene esa época un poco desgraciada, ¿no? Un poco no, muy desgraciada. Bueno, el cine lo inventan, por decirlo de alguna manera, los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, el 28 de diciembre de 1895, es una fecha histórica, se produce la primera proyección cinematográfica. Ya había habido experimentos, Edison, el kinetoscopio, etcétera, que habían hecho el cine, pero era un espectáculo individual. Y los hermanos Lumière lo componen para hacer un espectáculo colectivo, donde vaya la gente, se siente en una sala, en un café de París, y en una sala de proyecciones en un café de París, y se hace la primera proyección cinematográfica. Son 20 minutos de película, que son en realidad 10 cortos, algunos alrededor de 2 minutos, unos más largos, otros más cortos, 20 minutos. Y esa primera proyección, los hermanos Lumière no creían mucho en su invento. Pensaban que era una cosa que, bueno, una atracción que pasaría en poco tiempo, pero eso causa un furor tremendo
en París, en Francia, y desde el sitio de proyección, y en muy poco tiempo el cine se extiende a todo el mundo, En este periodo de entreguerras vamos a empezar hablando del cine mudo. El cine mudo empieza cuando los hermanos Lumière proyectan la primera película. Y podemos decir que termina cuando se produce la primera proyección de cine sonoro, que es El Cantor de Jazz, de la que hablaremos más adelante. Podríamos hablar que hay una etapa inicial de cine primitivo, en el que el cine es muy limitado, y una etapa ya más avanzada, a la que nos centraremos los años 20 y los 30, en el cine mudo, ¿no? En el que el cine es sin diálogos, pero sí con sonido, porque todas las proyecciones, incluso la de los hermanos Lumière, iban acompañadas de música. O había un pianista que tocaba el piano y acompañaba la proyección, o a veces había una orquesta. A veces en grandes producciones, que las hubo en estos años, había una orquesta gigantesca, ¿no? Pero las proyecciones nunca eran sin música, sin acompañamiento. Luego hablaremos más de cuando hablemos. El cine, mira, estos tres personajes de aquí son tres personajes claves en la historia del cine, ¿no? Que hay que saber que existen porque son parte de la cultura, ¿no? De la cultura. Pues es Chaplin, Michael Keaton y Harold Lloyd. Veremos más adelante. Bueno, el cine de los años 20 empieza o desarrolla el slapstick. El slapstick es este cine en el que se pretendía la risa del espectador y en el que hay persecuciones, tartas y caídas. Eso es fundamentalmente el cine del slapstick se basa en eso. El slapstick, que es una cosa que se inventó en estos años, se sigue haciendo. O sea, sigue haciéndonos gracia cuando en una película alguien tropieza y se cae, ¿no? Eso es universal, ¿no? El slapstick. El gran creador de cine en Estados Unidos en esta época es este señor, Mack Sennett, que es un canadiense que se instala en California y que es un productor, actor y director. Hace de todo, ¿no? Y es el inventor de este género cinematográfico y de esas grandes producciones de esos años, de los años 30. Mack Sennett, quedaros con él. Y empieza dirigiendo, por ejemplo, a Chaplin. Los primeros cortos de Charlotte eran dirigidos por Mack Sennett, ¿no? Este es Buster Keaton. Buster Keaton también empieza con Mack Sennett. Buster Keaton y Chaplin, más adelante ellos hacen sus propias películas. Se vuelven productores y directores también de sus propias películas. Porque la popularidad de estos personajes a nivel universal era absoluta. No había nadie en el mundo que no supiera quién era Chaplin o quién era Buster Keaton. Nadie. O sea, es un fenómeno universal, ¿no? El poder del cine. El cine, que empieza en París, en una sala de proyección, en los años 20 había salas de proyección, en cualquier ciudad del mundo había salas de proyección. En Estados Unidos había miles de salas de proyección de cine. La gente iba al cine en masa, no era una cosa minoritaria, iba la gente en masa al cine y se producían muchísimas películas, muchísimas, ¿vale? De las que lamentablemente muchas pues se han perdido, ¿no? Porque el cine entonces no era digital, lógicamente era en película de celuloide y eso se degrada con el tiempo. Por ejemplo, el cine que se conserva en España antiguo se guarda en la Filmoteca Nacional y hay una especie de búnkeres en los subterráneos que lo conservan refrigerado a una temperatura constante para que ese material que ha quedado se pueda conservar. ¿Y eso? Julián, tenemos un problema. El tema fundamental de este cine silente, de este cine sin diálogos, era el humor. Era el humor porque era lo que más atraía al público. Películas
dos películas emblemáticas de esta época, que es una La Quimera de Oro de Chaplin y otra El Maquinista de la General. Las dos las podéis ver en YouTube, si alguno es un friki y tiene muchísimo interés, pueden verlo. Son dos películas estupendas, además con unas innovaciones para la época extraordinarias. Igual que estaba Max Sennett en Estados Unidos, está este personaje que es Max Lander en Francia, ¿no? Francia y Estados Unidos siempre han sido los dos ejes del cine, ¿no? El cine europeo en Francia, el cine de Hollywood, el cine americano, esos han sido los dos grandes ejes durante esta época. Ahora habría que introducir otro eje, que es el cine indio, que hay una producción absolutamente bestial y que además el público indio sigue yendo a las salas de forma masiva, ¿no? Pues Max Lander es el cineasta que hace el slapstick en Francia, ¿no? Aunque posiblemente sus personajes sean con más profundidad, hace un cine, diríamos, más de autor, ¿no? Max Lander lo ficha Hollywood, lo ficha Estados Unidos, y cuando iba a embarcarse hacia Estados Unidos, comienza la Primera Guerra Mundial, lo reclutan y ya no hace carrera americana, ya se queda en Francia y muere muy joven, ¿no? Bueno, este es el cine. Esto es de Max Sennett. Había una sección de su cine que se dedicaba a un grupo de policías, siempre salía un grupo numerosísimo de policías que hacían persecuciones y que era en sí mismo un conjunto cómico, ¿no? Luego había actores que adquirieron una fama estupenda, como este actor. Este actor además tiene una biografía muy interesante, porque se vio metido en un lío de violación y tal. Aquella época era una época, diríamos, convulsa en el mundo de las estrellas de Hollywood, del Hollywood naciente. Tenía mucho éxito. Otro de estos famosos de la época, el cine de Max Sennett siempre intenta buscar la comicidad como sea, y por eso presenta a personajes que se supone que son graciosos. Ahora, políticamente, esto sería de lo más incorrecto, ¿no?, en la actualidad. Y Max Wayne es el malo de las películas de Chaplin. Chaplin siempre representa en sus películas al hombre, al ciudadano medio, víctima de la sociedad y de los poderosos. Es un cine que es cómico, pero que tiene un fondo social. Chaplin siempre da un fondo social a sus películas, ¿no? Y este es el malo de las películas de Chaplin, y siempre Chaplin, a pesar de que es el personaje débil contra este forzudo, pues es el que termina victorioso, ¿no? Y en las películas, en las de Chaplin, esta actriz era frecuentísima, era la damisela a la que Chaplin corteja de manera generalmente bastante torpe, y al final pues terminan juntos, porque las películas de Hollywood siempre han terminado bien. Max Sennett aquí con sus excentricidades. Estos actores, directores de la época se hacían multimillonarios, porque es que sus películas tenían un éxito atroz, se vendían en todo el mundo y ganaban muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, lo del león, el león no sé si será un trucaje, pero... Y bueno, y aquí vemos a Chaplin. Chaplin, en realidad, esto lo hemos hablado muchas veces, aficionados al cine, siempre hacía un solo papel, él hacía un solo personaje, ¿no? Y entonces al público le gustaba ver el mismo personaje siempre, haciendo siempre las mismas cosas. En realidad los argumentos de Chaplin en la época esta de los años 20 variaban muy poco, ¿no? Esto es los policías, ¿no? Típico. A mí esta escena me encanta, ¿no? Porque esto es muy de Chaplin, ¿no? El hombre contra el sistema, ¿no? Fíjate, Chaplin ahí, y los termina encerrando todos, y tira la llave. A mí me encanta el detalle este.
bueno, lo que os decía, el cuerpo este de policía, ¿no? que hacían un grupo cómico, ¿no? Buster Keaton, este era el humor de Buster Keaton. Buster Keaton tenía una característica especial. Nunca sonreía, nunca. Siempre ponía la misma cara. De hecho, aquí en España se le llamaba cara de palo. Se le apodó de esa manera, cara de palo. Este es Harold Lloyd en una de estas escena, esta es mítica en la historia del cine, pero que en aquella época en la que los efectos especiales eran sencillos, fijaros cómo se las ingeniaban para que pareciera que estaba colgado y en realidad pues estaba ahí. ¿Veis? De todas maneras, la protección que le ofrecían tampoco era demasiado, ya veis que hay un colchón, tampoco es que fuera aquello como muy seguro, ¿no? El slapstick ocupa casi todo el volumen de películas de la época, pero en esa época también se hicieron películas dramáticas, se coloreaban las películas no tenían un color como el que conocemos ahora, pero sí se coloreaban y había matices en ellas. Y empiezan los dibujos animados. Mickey Mouse nació en los años 20, ¿no? La factoría Disney empieza en esos años también. Y también empiezan incipientemente los géneros cinematográficos. Pues el cine negro, el cine de intriga, ¿no? Y con los intertítulos, que luego hablaremos de ellos, los intertítulos que son unos letreritos que ponían entre medio de las imágenes pues para intentar aclarar la trama. En muchos países eran absolutamente inútiles porque la mayoría de la población no sabía leer. Entonces la imagen tenía, y no había diálogo, o sea que la imagen tenía que ser lo suficientemente potente para hacer transmitir la historia, porque si no, no podía ser de otra manera, ¿no? Los intertítulos, la mayoría eran innecesarios, a mi modo de ver, porque la trama se entendía bien, pero fueron adquiriendo, conforme las tramas se complicaban y las historias no eran tan habituales como las que las de Chaplin o Keaton, que simplemente eran visuales, se empezaron a utilizar. Y también cierto cine, por ejemplo, luego hablamos del expresionismo alemán, utilizó intertítulos, diríamos, que fueran acorde con el estilo de la película, ¿no? Como ocurre aquí. El gabinete del Dr. Bergman. Esta es una proyección de Napoleón de Abel Gance. Abel Gance es un director increíble para la época y ya vemos que ya hay una orquesta a todo tren para ilustrar la proyección de la película, ¿no? Y luego hablamos de Abel Gance, no quiero anticiparlo, porque si luego... Pero, por ejemplo, Napoleón es una película que para la época es absolutamente novedosa, es algo que nunca se había visto antes, es una superproducción europea, es una película francesa y en ella se utiliza, pues veis, cosas que aquí se ven que no se habían utilizado antes, la pantalla partida en el que al mismo tiempo se van presentando personajes diferentes y se intenta dar, eso encajaba muy bien con el impresionismo francés, intentaba dar una imagen poética de los rostros de los personajes, ¿no? Lo de la música que hablábamos al principio, pues es que toda proyección tenía un pianista, por eso ahora cuando se ve una película muda, siempre hay de fondo música de piano, ¿no? Porque efectivamente cuando se proyectaban era así. Al principio la música solo era un acompañamiento y generalmente el pianista tocaba lo que le parecía o lo que sabía. Pero con el tiempo las películas van complicándose y van creándose partituras específicas para cada trozo de película, lo cual hace que no solo sea imagen sino también música. Bueno, este es Buster Keaton.
Buster Keaton con su tipo de humor, ¿verdad? Siempre con el mismo rostro, ¿no? Sin cambiarlo. Este es nuestro amigo Chaplin, estupendo siempre. Chaplin hizo cine durante los años 20, 30 y 40, o sea, no es un actor solo de los años 20, en los años 30 hace películas y su primera película con diálogo en el que se habla es El Gran Dictador, que es una película de 1942. Bueno, y Harold Lloyd, este sí que ponía otras caras, aparte de la... Bueno, empezamos con el cine surrealista y las vanguardias cinematográficas de los años 20. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué, Mercedes? Tú no vales porque eres... No, la has dicho de verdad. Perdón, que tú eres parcial. Dime. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Queréis saber algo de estos señores? Esto que lo vemos o lo veis vosotros como muy lejano es fundamental en la historia del cine, ¿no? Todo lo que se va construyendo en los primeros años del cine sirve para que nosotros podamos ver lo que vemos ahora. El lenguaje cinematográfico, que es esa manera de contar las cosas en imágenes, se va construyendo entonces. El cine empieza simplemente con una cámara que se colocaba fija y que delante estaban unos actores o simplemente la realidad, porque la primera película es las primeras películas que proyectan Lumière, películas de 2 minutos, eran películas que ponían la cámara y se veía la llegada de un tren o la salida de una fábrica. La primera película que se hace en España de cine español, no he metido nada porque ya nos desbordaba. La primera película que se hace en España es la salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza, ¿vale? Esa es la primera película, se pone la cámara delante de la puerta del Pilar y va saliendo la gente. Eso es lo primero. Y eso, aunque nos parece ahora nada, en su tiempo era la innovación absoluta y eso atraía público a las salas. Muchísimo. Bueno, el cine surrealista. El surrealismo nace en los años 20, es una corriente estética, es una corriente ideológica también, y el cine también se hace surrealista. Además tenemos nosotros el honor de tener el director español más surrealista y más importante del cine en la historia del cine es Luis Buñuel, que es un aragonés, y cambia esto que hablábamos del slapstick en el cine, en este cine innovador cambian los temas totalmente. Tenemos a Chaplin por un lado, pero tenemos en este cine, vamos a hablar de Metrópolis, cine de ciencia ficción, y vamos a hablar del primer Drácula, cine de terror. El cine surrealista juega con lo que pretende es transgredir las normas estéticas que había en el momento, deja a un lado totalmente la narración lineal, eso del que conocemos todos, inicio, nudo, desenlace, una historia que termina y acaba. Si es la Antena 3 de los domingos por la tarde, siempre terminan casándose, pues eso el cine surrealista lo olvida y juega con la imagen, creando pues cuestiones totalmente novedosas, ¿no? Las vanguardias. Bueno, Munch, Grito, ¿vale? Bueno, mira, Griffith. Vamos a hablar de Griffith. Griffith no es surrealista, no es vanguardista, pero Edward W. Griffith es el director americano más innovador en los años 20. Hace una película que es El nacimiento de una nación, que es una película que ha pasado a los anales de la historia. Es una película racista y absolutamente racista, que ridiculiza a los negros, que habla de la guerra de secesión americana, ¿verdad? Y que apoya al Ku Klux Klan. Es además un panfleto en apoyo al Ku Klux Klan. Pero Griffith
hace una innovación en su narración extraordinaria. Primero, saca las cámaras y rueda grandes grupos de gente en la calle. La mayoría de las películas mudas eran en estudio. Eran el estudio, la cámara, poco más. Griffith no, Griffith graba grandes escenas, grandes movimientos de actores, de figurantes, y rueda en la calle. Utiliza cosas totalmente novedosas en el montaje, en la narración. Griffith es un innovador, pero crea un sistema de cine clásico. Y el surrealismo, las vanguardias, van en contra de esa linealidad de la narración que representa el film. No sé si me entendéis, yo digo esto y... Sí, bueno. Bueno, Louis Denis es el impresionismo artístico. Esto voy muy rápido. El impresionismo francés es un movimiento artístico en el que pretende dotar al cine de poesía, de un contenido estético, sentimental y poético, ¿vale? Y crea el concepto de la fotogenia. La fotogenia simplemente es que la imagen de algo, de una cosa o de una persona, se le da un contenido diferente al que podemos ver habitualmente. Un contenido que puede ser poético, que puede ser estético. En eso parte el impresionismo francés. Y entonces pues utiliza, ya veis, pues un rostro humano, pues utiliza filtros, a veces tules, cosas hay muchas imágenes en las que simplemente al objetivo se le coloca alrededor un poco de vaselina, de cera, y eso deforma el exterior. Ese tipo de trucos para crear en el espectador la sensación de que lo que está viendo es algo poético. Vale. Napoleón de Abel Gance, Napoleón, un gusto por los sueros. Vale. Es una película en la que la estética es muy innovadora, ¿vale? Es diríamos, una inmensa superproducción para la época, en la que ya veis que se hacen escenarios tremendos, pantalla partida en la que se van viendo, por ejemplo, el rostro de Napoleón, un trozo de la batalla y otro trozo de la batalla, o sea, se van combinando escenas en la misma imagen para causar impresión al espectador, y luego se crean elementos, ya lo veis, bizarros incluso. Bueno, el cine surrealista le gusta la provocación, le gusta además crear imágenes novedosas. Esto es una imagen muy característica. Bueno, aquí vemos a Dalí. Dalí, ¿sabéis quién es? ¿Alguien sabe quién es Dalí? ¿Nadie sabe quién es Dalí? Los profesores sí, imagino, ¿no? Bueno, menos mal. Bueno, pues Dalí es un pintor del siglo XX, es un pintor surrealista y aunque su obra la desarrolló en España, es uno de los grandes pintores. Luego hablamos un poco más de Dalí. André Breton es famoso porque hizo el manifiesto surrealista, y es una especie aunque Guillaume Apollinaire posiblemente sea el primer surrealista, pero el manifiesto surrealista lo publica André Breton, y es parte de los principios, por ir rápido, que os he ido contando. Bueno, vamos a entrar. Estas imágenes que vemos son de la Edad de Oro, del perro andaluz. Vale, mirad. Buñuel, yo creo que lo tengo antes. Bueno, estas son imágenes surrealistas, luego os cuento más. Bueno, este era Buñuel. Este es Buñuel retratado por Dalí, ¿vale? Buñuel es un aragonés de Calanda que nace en el año 1900, que es un tío rudo, que se dedica a hacer boxeo, que es un tío provocador, ¿verdad? Rudo, que viaja a París, porque París era el centro de la cultura en el mundo, y cualquiera que quisiera aprender y prosperar en la cultura se iba a París. Y Buñuel revoluciona el mundo de la cinematografía con dos películas.
Un perro andaluz y La edad de oro. Películas que hace una un año y otra a los pocos meses, ¿vale? Este era Buñuel de mayor. Buñuel tuvo una carrera cinematográfica muy larga. Tiene un inicio en el que hace películas de propaganda. Perdona, dime. Ya lleva media hora. Vale, muchas gracias. Pues vamos muy mal. Vamos a ir más deprisa. Entonces, me voy a quitar para eso. Bueno, os cuento de Buñuel. Buñuel revoluciona el mundo del cine con su película El perro andaluz. Un perro andaluz la hacen entre Dalí y Buñuel. Dalí y Buñuel dicen, vamos a hacer una película que no tenga nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Vamos a hacer algo totalmente diferente. Y parte de un principio, no vamos a hacer un guión, vamos a montar escenas que se nos vayan ocurriendo. Y la leyenda dice, bueno, es lo que fomentaban ellos, que por cierto eran muy de fomentar leyendas, que ellos decían, vamos a hacer una cosa, lanzamos una idea y si el otro no la rebate en 3 segundos, va adelante. Y entonces, el perro andaluz es una sucesión de imágenes en las que se ven pues, escenas lujuriosas, en las que se ve a unos curas arrastrando unos burros muertos, ¿verdad? En las que se ve cómo salen hormigas de una mano, en el que hay fundidos de imágenes, en el que algo totalmente innovador, rompedor y que no tiene una trama, Buñuel, cuando la estrenan en París, era un hombre recio, como os digo, llevó un saquillo de piedras porque pensaba que la reacción del público iba a ser furibunda, ¿no? Entonces, para tirarles piedras al público, ¿vale? Entonces, al revés, al contrario, es una película que tiene un éxito tremendo, que la gente aplaude. Sorprendentemente, el primero sorprendido es Buñuel, y Dalí hace, junto con Buñuel, de guionista, ¿no? Este es Buñuel de mayor. Jacques Cocteau, no nos entretenemos él, que no tenemos tiempo. André Breton, ya hemos hablado de él. Este trío, Buñuel, Federico García Lorca y Dalí, se conocen en la residencia de estudiantes en Madrid, ¿vale? Son, aunque no los conozcáis, de verdad os lo digo, que son personajes fundamentales en la historia de la cultura del siglo XX español y universal, y se hacen muy amigos. Aquí vemos a Buñuel con Dalí, aquí a Federico García Lorca y Buñuel. El perro andaluz, que ya hemos comentado. Os pongo solo unos fotogramas del perro andaluz. El perro andaluz no tiene guión, ¿vale? Eso que quede claro, no es una película que podamos ver convencionalmente. Vale. No os digo más porque tenemos poco tiempo, vamos muy mal. Vamos a intentar hablar del expresionismo alemán. Mira, todas estas cosas suceden a la vez. Estos años 20 tenemos cine mudo, tenemos por otro lado cine surrealista, y en Alemania se genera el expresionismo alemán. El expresionismo alemán, que es el cine es la representación más importante, pero hay arquitectura expresionista alemana, hay pintura expresionista, hay cultura, ¿no?, en general expresionista alemana, ¿vale? Una de las características del expresionismo siempre es la falta de realidad de sus historias, ¿no?, y de sus imágenes. Sus imágenes son irreales, son trucadas, falsas, siempre buscando contrastes, ya lo veis, de blanco, negro, de sombras, de oscuridad. Esta es una arquitectura expresionista alemana de la época, la vez que hacían a todo. Y luego se manifiesta también en el teatro. Hay grandes producciones. En aquella época el expresionismo alemán tuvo mucho éxito, sobre todo en Alemania. Y se crea la UFA, es una empresa cinematográfica, es una productora que se crea durante la Primera Guerra Mundial. Se crea para producir películas, porque las películas que se veían en Alemania de origen americano, pues algunas podían interpretarse que eran antialemanas, ¿no? Entonces
el Estado alemán crea la UFA para producir sus propias películas, que tiene sobre todo durante la guerra y los años de después un cierto aire propagandístico y que además siempre ridiculizaban al extranjero, lo consideraban inferior, ¿no? Eso cambia cuando la UFA la compra el Deutsche Bank. El Deutsche Bank, el banco alemán, que sigue existiendo ahora, compra la UFA y entonces quiere darle a esta productora un aire nuevo, innovador, y por eso introduce a nuevos directores. Lubitsch, que es este personaje de aquí, es uno de los grandes directores de la historia del cine. Lubitsch empieza trabajando para la UFA, luego irá a Estados Unidos y en Estados Unidos va a hacer una producción grandísima y grandes películas. Lubitsch es uno de los directores de cine más elegantes de la historia del cine, es uno de los que trata la comedia de manera más elegante, y siempre hay grandes directores como Hitchcock o Billy Wilder que decían, ¿esto cómo lo hacemos? Dice, como lo haría Lubitsch, ¿no? Eso es una frase típica, el toque Lubitsch. Bueno, el Golem, voy muy rápido, el Golem es posiblemente la primera película de monstruos de la historia del cine. Este señor, este Golem, hay dos versiones, una del 14 y otra posterior. El Golem es un monstruo de arcilla que cobra vida y al que le puedes encargar asesinatos, ¿vale? Le metes una hoja de papel en la boca y se carga el tipo que tienes escrito, ¿vale? Así va la trama del Golem, ¿vale? Ya veis que esto no tiene nada que ver con lo que se había contado antes, o sea, que no tiene nada que ver con el cine de Matt Semmes. Fritz Lang, otro de los grandes directores de esta época. Murnau, por supuesto. De Murnau es el gabinete del doctor Galigari, perdón, no, de Robert Beine es el gabinete del doctor Galigari. El gabinete del doctor Galigari es la primera película de zombies de la historia del cine. Hay un muerto que resucita, que está no muerto, ¿verdad? Y que va sembrando el terror, y el doctor Galigari es el que le da vida, ¿no? La primera película de zombies. En esta, ya ves que se crea, esta imagen la he puesto porque es que es estupenda. Este cine expresionista muchas veces no muestra, simplemente da la sombra, muestra la sombra, el fuera de cámara. ¿Sabéis lo que es el fuera de cámara? Pues el fuera de cámara es cuando oímos algo o sentimos que va a ocurrir algo, pero no lo vemos, ¿no? Eso es una cosa que se hace mucho en cine, que se hace en el cine actual y que se inventa en el expresionismo alemán. Este es el zombie. Ya veis que la estética del cine expresionista es muchas sombras, decorados absolutamente irreales, maquillajes extremos, personajes extremos también. Ya veis que aquí la sensación de irrealidad es absoluta. O sea, las sombras incluso de los muebles de las personas se pintan en las paredes, no son sombras realistas, ¿no? Se hace una versión del Golem posteriormente, que son prácticamente idénticas, y la primera película de vampiros de la historia del cine es Nosferatu, dirigida por Murnau, y esta es la primera película de vampiros, está basada en Drácula de Bram Stoker, prácticamente literalmente, pero para no pagar derechos de autor dijeron que era Nosferatu, ¿vale? Este es el primer vampiro de la historia del cine, el primer Drácula. Bueno, el doctor, vamos a ir pasándolo, más películas. Bueno, Metrópolis. Metrópolis es una película de 1926 y es una película de ciencia ficción, ¿vale? En ella se cuenta un mundo distópico. ¿Sabéis lo que es una distopía? ¿Alguien sabe lo que es una distopía? Bueno, no es momento, pero lo voy a explicar. La distopía es cuando se cuenta algo que no ha sucedido, pero que podría suceder, ¿no? Un mundo diferente, un mundo totalmente ajeno a la realidad, pero que podría ser, ¿no? Que podría ser. Eso es una distopía. Entonces se crea un mundo distópico, Metrópolis,
se crea el primer robot humanoide, porque tiene sentimientos, que es Eva, en Metrópolis, y este es Freelance, que luego tuvo mucha carrera americana también, Freelance, y se crea un mundo. Minority Report, ¿alguien ha visto Minority Report? Vale. Pues bueno, Minority Report es una película de ciencia ficción con Tom Cruise, se inspira claramente, bueno, en muchísimas películas, la mayoría de las películas de ciencia ficción posteriores se inspiran en esta creación de este mundo distópico, ¿no? En este mundo distópico en el que las clases sociales elevadas viven en la superficie y en el subsuelo viven los desprotegidos, ¿no? Bueno, las influencias del expresionismo alemán son grandísimas. ¿Esto, sabéis qué es esto? ¿Habéis visto esto alguna vez? Esto es una película de Hitchcock, de Psicosis, una escena emblemática también del cine, en el que esto está basado claramente, Hitchcock posiblemente fue el director que mejor ha manejado el lenguaje cinematográfico, y esta escena está basada claramente en el expresionismo alemán. Esto es perfectamente así. Es un asesinato. O Blade Runner, ¿alguien ha visto Blade Runner? Vale, pues Blade Runner, que también es una película de ciencia ficción emblemática de Ridley Scott de los años 80, pues también tiene claras influencias en el expresionismo alemán, ¿vale? Vale, pues después en 1927 sale a la luz El Cantor de Jazz. El Cantor de Jazz, que se considera la primera película hablada de la historia del cine. Había habido películas anteriores en las que ya había música, incluso había narradores. El cine japonés siempre metía un narrador que contaba la película. Incluso había actores que doblaban en directo, en las grandes proyecciones, a los actores que salían en pantalla. Pero la primera película que incorpora música y diálogos directamente es El Cantor de Jazz, ¿vale? El Cantor de Jazz, que no es una película buena, pero que marca el inicio del cine sonoro. Mira, esto lo hace la Warner. Había muchos estudios que ya tenían la tecnología para hacer cine hablado, ¿no? Lenin da al cine una importancia fundamental como método de formación revolucionaria, y el cine se convierte en un arma política. Y Lenin además pretende que ese cine sea diferente al que se vende en Estados Unidos, que es el enemigo capitalista del cine soviético, es el cine de Hollywood. Entonces intenta hacer un cine diferente, innovador, y fomenta todos los directores que hacen cine nuevo, que hacen cine cambiando, diríamos, el lenguaje cinematográfico que ofrece Estados Unidos, y que del cual de W. Griffith, El nacimiento de una nación, es el exponente más importante, ¿vale? Y entonces es la Unión Soviética, y entonces tenemos a Eisenstein. Digo Eisenstein porque es el gran director del cine soviético, ¿no? Este cine pretende no dar el protagonismo a un personaje, a un protagonista, que es lo que es el principio básico de cualquier película, es que haya un protagonista que es el que lleve la historia, ¿no? Y con el que más o menos te puedes identificar. El cine soviético es un cine que pretende dar protagonismo a la masa, al pueblo, en el que no hay ningún personaje, sí que lo hay, pero no debe de sobresalir respecto a lo general, ¿no? Ese concepto de dar, y es un cine además que pretende impresionar al espectador, causar sensaciones intensas en el espectador, y por eso crea el concepto de montaje. Esto que vemos aquí, estos son escenas. Ahora os pondré el corte de la escalera. Esta es de una película del acorazado Potemkin, que eso no habéis visto nadie, ¿verdad? El acorazado Potemkin es una película emblemática de la historia del cine, y cuenta la sublevación de unos marinos, yo creo que es en 1904, contra las tropas del zar, y cómo la población de Odessa lo apoya. Y en Odessa se produce una manifestación que es reprimida a sangre y fuego por los cosacos, ¿no? Y estas son escenas ya veis, planos
totalmente diferentes, primeros planos, planos contrapicados, picados. Ya sabéis que cuando la cámara se pone arriba, hace un plano así, eso se llama un contrapicado, que diga un picado. Y cuando la cámara se pone abajo, es un contrapicado, ¿verdad? Ya veis que utiliza diferentes. Eisenstein es el gran genio. Eisenstein, luego viene Stalin en el año 25, en 1925 llega Stalin y todo el cine de Lenin, diríamos, cae en desgracia y entra el realismo soviético, que es un estilo totalmente diferente, y directores como Eisenstein se van de la Unión Soviética. A Eisenstein lo ficha Hollywood, pero lo postergan, no tiene producción, y consigue, gracias a la amistad de Chaplin, realizar una película que cuenta la historia de México, la de México revolucionario, que al final la película no termina de estrenarse, y Eisenstein se tiene que volver años después, absolutamente postergado y en la ruina, a la Unión Soviética, y le dan ahí un puesto en la escuela de cine en Rusia, ¿no? El obrero como protagonista, ¿no? del acorazado Potemkin, escena que ahora os voy a poner. Octubre es otra de las grandes películas en la que se ensalza la revolución rusa. Es una película que se hace años después, pero que cualquiera que la vea le parece un documental, parece que esté grabada, porque tiene un realismo absoluto, ¿no? Vale. Bueno, más películas. Vamos, os pongo. Esta es la famosa escena de la escalinata, de la masacre de la escalinata de Odessa, ¿no? Fijaros en los planos, cómo se van sucediendo, ¿no? Aquí un plano general, aquí en un plano, efectivamente, un picado, con las tropas van avanzando por la escalera. Vemos aquí un plano diferente totalmente, el montaje es fundamental, planos que duran segundos, a los soldados disparando, gente cayendo, aquí un contrapicado, el famoso carrito. Esto se ha homenajeado en cientos de películas del cine, las tropas bajando, y primeros planos que se intercalan, de muy corta duración, intentan resaltar el dramatismo de la situación. Ya no digo más. El montaje soviético. Vale, pues vaya por Dios, vamos a quitar rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Conocíais algo de esto? ¿Qué os cuento? Bueno, me he dejado de contar antes, pero ya no da tiempo, no vuelvo a hacer. Si no...
pasado? Vale, el cine clásico de Hollywood. ¿Qué tal vamos de tiempo? Cronometrador. Nos quedan 5 minutos para la hora. Bueno, pues vamos fatal. Vamos a seguir, ¿vale? Bueno, el cine de Hollywood. El cine de Hollywood sigue vigente actualmente. La mayoría de las películas que vemos es cine hollywoodiense, no es cine de entretenimiento. El cine clásico de Hollywood empieza en los 30, termina a finales de los 50, ¿no? O sea que es un periodo larguísimo. Y se caracteriza primero por las estrellas, ¿vale? Las grandes productoras cinematográficas tienen sus estrellas. Y siempre se ha dicho que en Hollywood hay más estrellas que en el cielo, ¿no? Y eso, en las películas, en aquella época, las hacía el estudio. O sea, ahora decimos, es una película, yo qué sé, de Almodóvar o de Kubrick, o yo qué sé. Pero entonces en aquella época era una película de la Universal, o era una película de la Paramount, o era una película de la Warner. O sea, las películas eran de la productora. Hollywood funcionaba como una fábrica, la fábrica de sueños, nunca mejor dicho, ¿no? Porque había en plantilla, las productoras tenían guionistas que escribían guiones 8 o 12 horas al día, 6 días a la semana. Había directores al que le decían, mira, tú vas a dirigir esta película, que se llama de esta manera, y la vas a dirigir. Y había los actores que estaban en plantilla, no se fichaban para cada película, sino Hollywood tenía sus actores en plantilla y le decían, pues bueno, yo qué sé, Bette Davis y Jack Lemmon vais a protagonizar tal película. Pues ya está. El estudio lo decidía absolutamente todo. Y el productor era muchas veces el montaje de la película. El director filmaba y el montaje a veces lo hacía el productor, o a veces montadores profesionales. O sea que la película tenía una autoría muy diluida y eran películas de la productora. ¿Eso qué generaba? Primero, además los estudios tenían salas donde exponían sus películas. O sea, Warner, había salas de Warner en Nueva York, yo qué sé, en Miami, en Dakota del Norte, donde os ocurra, cada productora tenía sus salas de proyección y ahí ponían sus películas. Eso generaba, primero, una gran cantidad de películas. En segundo lugar, una distribución garantizada. Esas películas tenían ya sala seguro para ser vistas y era una máquina de hacer dinero. Las estrellas trabajaban a sueldo y fichaban pues por 7, 6, 8 años, ¿vale? O sea, por mucho tiempo. Y entonces trabajaban a un sueldo. No es que hicieran una película y cobraran, sino que había muchos directores que hacían 2, 3 películas al año y muchos actores que hacían pues 3, 4, incluso 5 películas al año, ¿no? Si un actor además vivía en el régimen de semiesclavitud con el estudio, porque el estudio decidía de qué color era su pelo, si se tenía que hacer cirugía estética, qué vestir, incluso qué novios tener o con quién salir, porque se iba a llamar a los periodistas para decir, bueno, fulano sale con mengana. Eso era el régimen de Hollywood, era así, ¿no? Era todo enfocado al negocio y esto termina a finales de los 50, porque se agota este sistema, las cosas se terminan agotando, y porque se aplica la ley antitrust, en la que se prohíbe que los mismos que producen tengan salas con los que comercializar y sean los mismos que distribuyen. Entonces ahora las películas las produce alguien, las distribuye alguien y se ven en salas que son de otra persona diferente. ¿Me explico? Entonces era todo el negocio redondo, ¿no? Y esto se termina con el nuevo cine americano de primeros de los años 60, se termina. El Cantor de Jazz, ya hemos hablado, de las productoras también, la Metro, la 20th Century Fox, la Columbia, y hay un año emblemático en la historia del cine, que es 1939. En 1939 se estrenan 3 de las películas más importantes posiblemente de la historia del cine. Fijaros que en este cartel, lo he puesto en intención, este es de Cumbres Borrascosas, un dramón total, basado en una novela, se dice los protagonistas y se pone, presenta Samuel Goldwyn, que es el productor. No se dice nada del director de la película. Curioso.
Lo que el viento se llevó. ¿Alguien ha visto Lo que el viento se llevó? Vale. Lo que el viento se llevó es el melodrama con mayúsculas por excelencia de la historia del cine. 4 horas de Scarlett O'Hara, 4 horas de melodramón, ¿no? Una película que se desarrolla en la Guerra de Secesión Americana desde el punto de vista sudista y que la protagonista es Vivien Leigh. Esta película, que es de 1939, es posiblemente la película que mejor promoción de marketing ha tenido en la historia del cine. Esta película, antes de empezar a hacerse, ya era famosa, porque se hicieron, el casting, por ejemplo, de la actriz, se hizo entre miles y miles de chicas europeas y americanas. Y entonces todo el mundo hablaba ya de Lo que el viento se llevó antes de empezar a hacerse. Una cosa estupenda. Lo que el viento se llevó es una película compleja porque tuvo varios directores, ¿verdad?, que fueron despedidos sucesivamente. El Mago de Oz, que es una película también del año 39, este año se rodan estas 3 grandes películas, que son películas emblemáticas de la historia del cine. Aquí Judy Garland, es una película estupenda, El Mago de Oz. Las 3 son películas estupendas. A mí El Mago de Oz me gusta mucho porque es un musical, y es un musical además en el que, bueno, conocéis la historia del Mago de Oz, ¿no? No hace falta que os lo diga, vale. Pero la parte realista de la película, no el sueño de Dorita, de Dorothy, sino la parte realista es en blanco y negro, y el sueño es en color, muy a color, además, muy a color. Por cierto, que ahí, sabes que salen unos enanos en la historia, salen unos enanos que hay 1000 anécdotas sobre lo mal que se portaron. Casablanca es del año 42, es otra película emblemática del cine y es un ejemplo de lo que es una producción de Hollywood, porque Casablanca es una película barata, que se rodó muy rápido, que el director es Michael Curtiz, que era un artesano de Hollywood, uno de estos que hacía películas, y que rodaba una película muy rápida, una película que además no tenía el guión acabado, que el guión se iba improvisando un poco de día a día, que los actores muchas veces se les daba, por la mañana cuando llegaban al set, se les daban los diálogos de lo que iban a rodar. O sea, una película muy improvisada en la que no se esperaba nada de esta película. Esta película es una película que se hizo pues de relleno, de estar de sesión doble, de la primera que era, diríamos, la película de relleno, pero que sale una película redonda, cosas de estas mágicas que ocurren a veces en el cine, y que Casablanca ese año se lleva el Oscar a la mejor película y que se convierte con el paso de los años en una película absolutamente mítica, ¿no? Que si no habéis visto, os recomiendo mucho. Uno de los grandes directores de esta época del cine es John Ford. John Ford es un director que empieza en el cine mudo y hace su última película en los años 80, 50 años haciendo cine. Hace más de 100 películas, posiblemente es el director de prestigio que más películas se ha hecho en la historia del cine. John Ford era un director que se consideraba un artesano, un buen director, pero cuando llega un movimiento francés, que es la Nouvelle Vague, con Truffaut, etcétera, son los que dan importancia a este tipo de directores, ¿vale? Y John Ford era un hombre también de estos de armas tomar, y hizo muchos western. Él se presentaba: soy John Ford y hago western, ¿no? Era su frase favorita. Howard Hawks es otro de los grandes directores del Hollywood clásico, igual que Ford hace películas durante muchos años, y los dos son grandes amigos. La Diligencia es una de las películas míticas de la historia del cine, también del año 39. Entonces, fijaros, el año 39, qué buen año. La Diligencia es un western, una película del oeste, ¿vale? Típica, tópica. Pero Ford imprime a esta película personalidad a cada uno de sus personajes. En el cine del western suele ser muy simplista, hay un bueno, unos malos, con poca profundidad, y Ford imprime por primera vez a todos los personajes un pasado, les da unas características especiales y realiza una película estupenda, con Don Wayne de protagonista.
Hitchcock, que es otro de los grandes directores de la historia del cine, Hitchcock también empieza haciendo cine mudo en Inglaterra. En Inglaterra, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, viaja a Estados Unidos, su primera película es Rebecca, que es del año 41, y Hitchcock es posiblemente el director que mejor ha manejado el lenguaje cinematográfico. Es el gran director, ha hecho un montón de películas, todas excelentes y algunas muy míticas. Y además, una de sus características es que siempre salía en sus películas, aunque fuera un pequeño cameo, y un gran misógino, y además que siempre a sus rubias, él siempre sacaba a una chica rubia protagonizando sus películas, absolutamente la torturaba, ¿no? Las estrellas, lo que hablábamos, este es el paseo de la fama de Hollywood, ¿verdad? Las estrellas eran el elemento fundamental del cine de Hollywood. Billy Wilder, otro de los grandísimos directores de la historia del cine, este era de origen judío, este era austriaco, antes de que empiece el gobierno nazi en Alemania, huye de Alemania, se instala en Estados Unidos. Este estudió Derecho, Billy Wilder estudia Derecho, no le gusta lo del Derecho, se dedica a reportero y luego se mete en el mundo del cine y empieza a hacer películas en Alemania, se tiene que exiliar y llega a Estados Unidos y trabaja en el cine de todo, de chico de los recados, de ayudante de dirección, y un día, un poco por casualidad, le dicen que dirija esta película, le dan esa oportunidad y se convierte en uno de los grandes directores de la historia del cine. Billy Wilder además tiene la característica que ha hecho películas de todo tipo, ha hecho comedias, ha hecho drama y ha hecho también grandes películas como esta, que es un thriller, una película de intriga maravillosa, de una Barbara Stanwyck que está formidable, El crepúsculo de los dioses, una película que habla sobre el crepúsculo de los dioses, esos grandes actores de la historia de Hollywood, del cine mudo, que luego, cuando llegó el sonoro, prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Bueno, con faldas y a lo loco. ¿Alguien ha visto alguna con faldas y a lo loco? ¿No? Bueno, pues tenéis eso pendiente. El apartamento, por su Testigo de Cargo, que es una película que a mí me entusiasma, es una película de juicios, ¿verdad? Con un Charles Lawton maravilloso haciendo de abogado defensor, darle dientes. Este es Frank Capra. Frank Capra es también un director de origen europeo, que es el que mejor ha representado al americano medio y el espíritu ese americano en la historia del cine, ¿no? Frank Capra. De Frank Capra, pues Suicidio en una noche, o Horizontes perdidos, o Vive como quieras, El secreto de vivir, Caballeros sin espada, y Qué bello es vivir. ¿Alguien ha visto Qué bello es vivir? ¿No lo habéis visto? Pues sinfonía. Qué bello es vivir es la película más vista en la historia del cine. ¿Por qué? Porque la productora se olvidó de registrar los derechos de autor de la película. Y entonces es una película que desde que salió prácticamente es de exhibición libre. Y en el momento que las televisiones pudieron emitir películas, pues esta película era gratis. Y la emitieron 1000 veces. Es rara la Navidad en la que no la podemos ver en alguna de las pantallas en nuestras teles, ¿no? Aparte de eso, aparte de esa anécdota, es una película extraordinaria, es una película fantástica, ¿no? En la que a un individuo que está en la absoluta desgracia se le aparece un ángel, ¿no? Es una película fantástica. Fantástica porque es fantástica de fantasía, pero también es fantástica porque es estupenda, ¿verdad? James Stewart es uno de los actores que más trabajó con Frank Capra y que representa a ese americano bueno, ¿no? A ese americano íntegro, ¿verdad? El cine de Capra era un cine, aunque era un cine buenista, era un cine muy social, porque siempre era el americano indefenso ante el perjuicio de la riqueza, de la sociedad, de los poderes, sobre todo económicos, ¿no? Qué bello es vivir. Si no lo habéis visto, la veréis, porque seguro ahí está estupendo. Bueno, este ya hemos hablado antes de él. Este es Howard Hawks, ya de más mayor. Bueno, película de Howard Hawks. Y bueno, y poco más pendiente, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues nada, que terminamos. El cine de Hollywood, para terminar, el cine de Hollywood que empieza en los años 30, pero que va a durar hasta el
cine clásico de Hollywood hasta los años finales de los 50. ¿Qué tal vamos de tiempo, cronometrador? Pues hemos pasado de la hora 5 minutos. Solo 5 minutos, pues vamos muy bien. Por favor, preguntadme algo. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí que tiene, sí que tiene. ¿Qué os ha parecido esto? No conocíais nada de esto, todo esto es nuevo para vosotros. La mayor parte ¿Alguno ha visto alguna de estas películas que hemos mencionado? Bueno, de Chaplin sí que habéis visto alguna, ¿no? ¿O no? ¿Alguien ha visto alguna película de Chaplin? ¿Sí? Levantad la mano, a ver, los que habéis visto alguna. Bueno. Oye, y del Gordo y el Flaco, ¿no he hablado de Stan Laurel y Oliver Hardy? ¿Del Gordo y el Flaco habéis visto alguna película? Sí. Ya veis que esta época, este periodo histórico, es un periodo en el que el cine cobra más fuerza aún del que ya tenía, porque el cine desde su inicio ha tenido mucha fuerza, pero además se desarrolla como lenguaje cinematográfico total, o sea que en él las diferentes líneas en las que se mueve el cine hace que sea un lenguaje, que el lenguaje se enriquezca y que el cine, todo esto que vemos ahora es de lo que se nutre el cine de ahora. Esto es como cuando uno aprende yo que sé, a leer y empieza con las vocales, luego las consonantes, construye palabras, oraciones y luego escribe un libro, ¿no? Pues hemos empezado primero con el lenguaje más sencillo y luego se ha ido cada vez perfeccionando, ¿no? Y de todo esto bebe el cine actual, lógicamente, ¿vale? El cine es el séptimo arte, sin duda, es un elemento integrador, porque el cine tenemos elementos de teatro, ¿no? Interpretación, pero también elementos de pintura, plásticos, imágenes que nos llegan, ¿no? Y luego, por supuesto, la música, que forma parte muy importante de todas las películas. Muchas veces la mejor música en el cine es la que no se nota, ¿no? La que te mueve a sentir cosas, pero no te das cuenta. Los que vemos mucho cine, si nos damos cuenta de que la melodía nos está incitando hacia el llanto, nos molesta eso, nos chirría, ¿no? Pero el cine construye dentro de sí muchas artes y además utiliza la técnica, porque el cine es iluminación, es fotografía, es muchas técnicas unidas. Ahora hacer una película es súper fácil, con una cámara de móvil se puede hacer una película, una cámara de móvil e imaginación se puede hacer lo que sea, ¿no? El cine antes era mucho más caro, cuando era el cine en celuloide, el celuloide era carísimo, era muy caro. Y la gente que quería hacer una película necesitaba un presupuesto elevado. Ahora, afortunadamente, hay programas de edición gratuitos, hay cámaras digitales pequeñitas que son estupendas. Hacer cine ahora es fácil, lo que hace falta es tener imaginación e innovar, hacer cosas nuevas. ¿A alguien de aquí le interesaría hacer cine o estudiar cine? ¿Hay aquí un futuro Buñuel? No hay ningún futuro Buñuel. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Es que no preguntan, entonces tampoco queréis hacerle llegar una impresión. ¿Qué os ha parecido la conferencia de hoy, el recorrido que nos ha hecho Ramón por toda la historia y evolución del cine, que hemos pasado desde América al cine francés, a Alemania, al cine mudo? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué van a decir? Que bien. No, bueno, pues también se pueden expresar si no les ha parecido bien. A ver, vamos a poner nota, A mí me gusta siempre esto de las cosas. ¿Quién lo calificaría de aprobado? De aprobado. Voy a poner sobresaliente, notable, aprobado y suspenso. Ya. Lo digo para los que quieran hacerme la pelota que se esperen. ¿Quién aprobado? Aprobado, notable. Sobresaliente, algún sobresaliente, esos que quieren ir para nota en el futuro, muy bien.
Y los que me suspenden, por favor, alguno habrá. Estadísticamente es imposible que nadie me suspenda. Estadísticamente es imposible. Los profesores, ¿qué tal? ¿Sabéis todo, verdad? Esto lo sabéis todo. Nos ha gustado recordarlo. Nos ha gustado recordarlo. Bueno, pues aquí vamos a despedir a Ramón. Esto era una pincelada para que veáis que además de las películas actuales hay una historia en el cine y gracias a estas actividades lo hemos podido hoy conocer. Y le damos un fuerte aplauso a Ramón.